para ver esta parte de minería de datos, que son análisis de muchas formas, ¿no? Clasificatorios, de agrupación, de, este, también de revisión de modelos, patrones, hacer predicciones, cosas por el estilo que se puede sacar. Obviamente, por los tiempos de la materia, pues es difícil ver ejemplos mucho más específicos. De hecho, les voy a dejar un proyecto, como lo hemos platicado, hoy mismo subo el proyecto para que es el proyecto final, que decidí hacerlo sobre la parte 2 y sobre la parte 4, porque la verdad creo que es más enriquecedor. La parte 2, el 4 voy a hacer todo el ejemplo yo, y la verdad que pues, es mejor que ustedes así que encuentren esta parte, que aparte es una parte muy utilizada hoy en día, hacer todas las minerías sobre esto. Y más sobre lo que les voy a pedir, que es algo muy, muy del día de hoy, hacer esta parte que se llama análisis de sentimientos. Eso lo voy a explicar muy bien en la parte del, de la del desasor. Ahí lo voy a poner la actividad. Es para entregar a los últimos días de julio, ¿correcto? Como parte del proyecto final, y obviamente esta parte entrará en la calificación de la unidad número 4, ¿correcto? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de una parte que es muy importante, que es el data warehouse. El objetivo de esta presentación es entender lo que es un data warehouse. Bueno, y está dividido en varios pequeños objetivos, que son los siguientes. Pues voy a primero definir los términos. ¿Qué términos son esta parte de data warehouse, data marts? ¿Qué cosas existen, no? Vamos a explorar las brechas de información entre necesidades de información y disponibilidad de información. Vamos a comprender las relaciones de necesidades de almacenamiento de datos. O sea, el data warehouse también se le llama, en algunas producciones se llaman almacenamiento de datos. Es lo mismo data warehouse que almacenamiento de datos. Es el sinónimo, ¿no? ¿Correcto? Vamos a describir algunas arquitecturas, sobre todo la arquitectura de 3 niveles. Hay una arquitectura muy especial que se llama de 3 niveles de data warehouse. Y vamos a ver los esquemas, el esquema de estrella. En ese presentero esquema de estrella, y bueno, también voy a ver el esquema de copo de nieve, pero eso no lo puse como los objetivos porque lo voy a poner hasta el final, ¿correcto? Vamos a ver los componentes del esquema de estrella. Vamos a estimar el tamaño de la tabla de hechos, que es la tabla central de la información. Vamos a diseñar un data smart o data map, que es data de warehouse muy, muy específico. Y vamos a desarrollar requisitos para una despensa de datos. La despensa de datos es esta parte de ya teniendo el data warehouse, hacer análisis, ¿correcto? Para poder ver algunos tipos. El data warehouse no nos sirve para la parte de predicción. Es algo bien importante entenderlo. El data warehouse no es un sistema predictivo. Es un sistema de analítico para la toma de decisiones, pero no me ayuda a predecir, ¿correcto? Entonces, es bien importante que entendamos esto como la parte de los objetivos que queremos ver. Pues bueno, pues vamos a ver pues algunas definiciones del almacén de datos, ¿no? Pero, o data warehouse, ¿correcto? Bueno, ¿qué es un data warehouse? Es una recopilación de mucha información, ajá, a través de variables que pueden ser, que una muy importante es el tiempo. No necesariamente todas son en el tiempo, pero en el 95% de las ocasiones en los data de warehouse existe una variable de tiempo. Pero no necesariamente. O sea, hay 5% donde no se requiere tiempo. Bueno, obviamente se usa para gestionar esta parte de toma de decisiones. Es lo que nos ayuda, ¿no? La gestión de toma de decisiones puede ser de varias formas, ¿no? Puede ser primero orientado a un tema. Yo quiero ver cómo funciona un cliente, cómo funcionan algunos pacientes, algunos estudiantes, algunos productos. O sea, yo quiero ver cómo están funcionando en mi operación. Me refiero en la parte analítica de mi operación. Yo quiero ver qué cosas están ocurriendo con ellos, eh, para poder tomar decisiones. Por ejemplo, si tengo clientes con problemas o que no están siendo satisfechos sus necesidades a través de calidad, ver
por qué no está pasando eso, ¿correcto? O sea, y ahora sí tomar las decisiones para mejorar. Eso es lo que hago. También se puede hacer la parte de integración. O sea, yo voy a agarrar y voy a poder ver mucha información a través de múltiples fuentes de información. No necesariamente todos van a ser bases de datos, pueden ser archivos de planos como Excel o archivos planos completamente que podemos tener. Y en algunos casos podemos tener hasta información en papel que tendríamos que meterla en forma electrónica. Eso es una parte porque el almacén de datos es electrónico. También, como le decíamos, tenemos una variante del tiempo, o sea, es para ver las tendencias y los cambios. Eso en el 95 de los casos siempre es una de las gestiones importantes. Y algo importante es que la información no es actualizable. O sea, en la parte histórica no quiere decir que lo que yo pongo ya está, es porque ya está seguro que eso ya no se mueve. O sea, digamos que yo voy a ver información histórica. Por lo tanto, si esa información histórica ya está establecida y puesta, o sea, si hay alguna variación en la parte histórica, entonces obviamente tendríamos un problema. De hecho, ya la información que está capturada es porque está validada, en cuestión de decir, ya es lo último, para que no haya variación, esa parte, ¿no? Y eso es lo que podemos hacer como la parte de gestión de toma de decisiones. Bueno, el data mart es exactamente un almacén de datos, pero con un alcance más limitado. Es más pequeño, en el sentido de que no tengo muchas variables. En realidad es una conceptualización del data smart, es más, por eso se llama smart, porque es más chiquito, nada más. Pero en realidad, se puede decir que realmente también es un data warehouse. De hecho, en las dos teorías se trabajan exactamente igual, ¿correcto? La única diferencia es que en el data warehouse puede ser muchísimas variables. El data smart sí está más definido a través de un solo objetivo más preciso. El data warehouse puede tener varios objetivos y de hecho, de un data warehouse se pueden extraer varios data smart o sea, digamos, muchos objetivos se pueden dividir en objetivos muy específicos en ese sentido. Bueno, vamos a ver cómo es esta parte de la historia que se lleva a este data warehouse, ¿no? Bueno, en la historia, pues lo primero que nacen es las bases de datos. Si alguien dice, salen las bases de datos y a diferencia que piensan que todo es electrónico, pues no, las bases de datos empezaron primero en papel. O sea, este, había gente que se dedicaba a recopilar información y ponerla en papel. Ajá, y de ahí se archivaban. Por ejemplo, yo podría irme a empresas de 1940, 50, 60, donde hacían resumen de alguna forma, bueno, se hacían listados de clientes, por ejemplo, en papel, y ahí se buscaba la información, ¿no? O sea, cada vez que yo decía, quiero saber algo del cliente Juanito, pues se iban al papel y en papel buscaban de forma ordenada y encontraban la información que querían. Claro, eso fue migrando a través del desarrollo de la computación y después desarrollaron archivos de datos. Esos archivos de datos simplemente eran archivos, no tenían ningún manejador, sino eran simplemente archivos. Algunos los manejaban después en algunos sistemas de hojas de cálculo, que obviamente como Lotus y algunas otras hojas que ya existían. Nace Excel también como un sistema muy productivo y también se usaba como almacén de información con listas de datos, hasta que después salen los primeros manejadores de base de datos, que también eran como archivos. Estoy hablando, por ejemplo, de sistemas como Fox Pro, que eran a través de archivos de datos y que estos se trabajaban en forma. Hasta que salen ya los DBMs, como los conocemos hoy en día, que son sistemas ya integrados de información a través de bases de datos relacionales, y estos DBMS han crecido mucho. Hoy en día son mucho más poderosos de los que fueron cuando nacieron más o menos por 1980. Nacieron estos primeros DBMS. En 1986, 87 salen los primeros DBMS. Y bueno, hoy conocemos muchos, pero hay cuatro muy importantes, que es Oracle, SQL Server, MySQL y Postgres, ¿no? Los más fuertes es Oracle y SQL Server, y Postgres casi también está muy pegadito, ¿no? Entre ellos, nomás que Postgres se usa un poquito más. Y en
cuarto nivel está MySQL, aunque se usa mucho, porque es por la parte gratuita, es la parte importante, ¿no? Bueno, entonces, esto hace que también, pues, en la historia también no más avanza la tecnología de desarrollo de software, sino también avanza la tecnología de hardware. Entonces, cada vez existen mejores hardware, se puede almacenar más datos. Las primeras computadoras que surgieron personales, bueno, las computadoras muy grandes eran mainframes o las computadoras ya muy grandes, pero viejísimas, que ocupaban edificios, bueno, edificios no, pero por lo menos pisos a lo mejor completos, pues tenían mucho tipo de almacenamiento, pero era muy grande los dispositivos. Entonces fueron disminuyéndose y cada vez se hizo más pequeño hasta tener hoy los discos duros, por ejemplo, que son dos tecnologías de estos discos duros de, este, de estado sólido o estos discos duros enfriados por agua, que son dos dispositivos que se usan mucho porque son de grande cantidad de almacenamiento y de mucha buena velocidad. Y, y también cambió las arquitecturas. Antes todo era con un CPU, eran varios CPUs, entonces se podía hacer esta parte de arquitecturas paralelas para traer la información. Esto hace que, obviamente, los sistemas operacionales vayan mejorando. Entonces, la presión de la informática como asesores finales es parte importante cómo desarrollamos este desarrollo de software. Eh, Ahora sí, como pensando en interfaces hacia los usuarios, ya no como al principio nació la computación en los mainframes, era muy difícil que los usuarios aprendieran computación, ¿no? De hecho, cuando entrábamos a empresas como, bueno, que usaban sistemas de IBM y de HP de computadoras grandes, pues tenías que tomar un curso de manejo de sistemas. O sea, no era nada sencillo. De hecho, muchas cosas eran con comandos, entonces tenías que aprenderte los comandos. Si alguien revisa un poco la historia, los primeros sistemas de manejo o los procesadores de texto eran sistemas muy arcaicos en el sentido de que primero no existía todavía el mouse, entonces todo era en texto y, y para hacer cosas de subrayado, era con puros control alts, tenemos que aprendernos un montón de comandos. A mí me tocó mucho eso vivir, entonces la verdad, ya no me acuerdo los comandos que eran, pero bueno, en sus tiempos sí me sabía de memoria y sabía cómo se subrayaba y toda esa parte. Hasta que vende, pues va mejorando las herramientas, pensando más en estas interfaces para el usuario final y obviamente en las partes gráficas. Y esto hace que avance en muchas partes. Después también avanzan los que se llaman los middlewares, que son la parte de estos sistemas de medio donde yo no me importa la parte final, sino me importa la parte del medio, la parte de datos, ¿no? Pues la parte final debe ser gráfica muy bonita, pero la parte ya del middleware, que es la parte donde yo estoy, como las reglas del negocio, sobre todo cuando trabajamos en sistemas de tres capas, que ustedes ya seguramente los vieron en las materias que anteriormente, bueno, en las materias de la carrera de la universidad, hay varias materias que hablan de estos sistemas de tres capas. Pues, ese middleware era muy parte, pero podamos manejar sistemas heterogéneos de base de datos. Entonces, esto hace que hemos trabajado muy fuerte, pero entonces de repente sale una necesidad muy fuerte, que hay una diferencia entre dos tipos de sistemas, los sistemas operativos y los sistemas informativos. Y aparentemente dices, ¿cómo que hay? Sí, como los sistemas operativos, y no me refiero a los sistemas operativos de las computadoras, sino a los sistemas operativos operacionales de los sistemas que hacen para las empresas, como un sistema de inventario, un punto de venta, o los sistemas, no sé, de reservaciones, de control de alimentos y bebidas, no, todos los sistemas estos que ustedes pueden desarrollar hasta los que usan hoy en día se pueden hacer para los celulares. Estos sistemas de operación, o sea, que lo que hacen simplemente es ayudar a las empresas a tener un mejor control y eficientar la operación bueno, eficientar y de mismo la parte eficaz, que es importante, ¿no? La eficacia es lo primero, ¿no? Y eficientar la parte operativa.
¿correcto? Para trabajar mejor. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más claro sería, un punto de venta, ¿no? O sea, un punto de venta está desarrollado como sistema operativo, que sí, lo único que nos está haciendo es llevar controles, ¿no? Por ejemplo, yo meto mis productos todos los días. Hay un cajero que se da de alta a una hora, este cajero empieza a vender productos, a recibir dinero, y pagos con tarjetas de crédito, pagos en efectivo de dólares y pesos, y a través del día, por lo mejor, hay la parte de seguridad y hay cortes de cajas, a donde hay alguien que se lleva el dinero a un lugar especial donde no pueda ser extraído, y, pero pues este cajero a una hora del día, como todo tiene, pues tiene su fin de tu turno, ya va a ir y hace un corte de caja final, donde ese corte de caja final, pues reporta todo lo que ganó, todo lo que se vendió, perdón, y lo deposita a esa parte y para que todo cuadre, ¿no? En el sentido de que no hay ningún faltante y todo o sea, hay controles, ¿no? Por ejemplo, cortes de caja, algunos reportes como que se ven, los listados de cuántos tickets se vendieron, los montos de cada uno, si fue en pesos y en dólares, porque sepa lo que me entrega en pesos, en dólares y en documentos, ya sea tarjetas de crédito o débito, ¿no? Estos sistemas son sistemas operacionales para control. Bueno, pero existen sistemas informativos, porque de repente hubo un momento que dijeron, qué padre, ¿sabes? Y esta información la almacenamos por un año, por 2 años, por 3 años, por 5 años, no almacenada, porque bueno, obviamente se requiere para a lo mejor algunos casos legales que se piden, pero de repente alguien dice, bueno, oye, pero hay gerentes que de repente se hicieron preguntas, ¿no? Ya no de operación, sino de información. Por ejemplo, decir, a ver, yo quiero saber qué productos se venden en qué época del año más. De repente dicen, y los agentes de informática o los ingenieros en software dijeron, ¿se puede saber? Pues sí, se puede saber, porque la información la tenemos históricamente hablando. Yo hago unos reportitos y dígame, bueno, hago un query que me traiga los productos más vendidos en enero, febrero, en marzo de cada año, y puedo hacer comparaciones, ¿no? Y de repente él toma decisiones hasta ahí y dice, pues, por ejemplo, me doy cuenta que, por ejemplo, no sé, en diciembre se vende, por ejemplo, en diciembre se vende mucho café, por decir algo, ¿no? Más que en febrero, o más que en agosto. Entonces, obviamente eso me ayuda a decir, pues no voy a tener, no tengo por qué tener la misma cantidad de café todo el año, sino voy a tener menos café en agosto, más en diciembre, porque, y así yo tengo mejores ganancias, porque se llama no tener una mala rotación de inventarios, que son términos que usan los administradores. Entonces, esto lo hacen a través de los sistemas informativos, y eso es lo que hace los almacenes de datos. Los almacenes de datos lo que van a tener están hechos para los sistemas informativos. Las bases de datos que hemos visto hasta ahorita, lo que hemos aprendido hasta de bases de datos relacionales, son para los sistemas operacionales o operativos, ¿correcto? Para eso se requiere, ¿correcto? Entonces, esa es la historia. Y hoy en día, mucha gente pues tiene todos sistemas informativos para poder tomar decisiones lo más adecuadamente posible. Bueno, eh, ¿qué necesidad es esta parte para los almacenamientos de datos? Primero, que tenga una vista integrada de todas las empresas de información de alta calidad. La verdad, pueden ser que estén dispares, pero para la parte del almacén, tengo que de alguna forma unificar. No importa que la información no sea exactamente igual. Un ejemplo, a lo mejor en una base de datos en un sistema, decidí que clasificar a las personas entre hombres y mujeres, ¿correcto? Pero en otros sistemas los clasifiqué como masculino o femenino. O sea, aquí ya hay una disparidad de información, de datos, ¿correcto? O sea, y tengo que hacer, de alguna forma, tengo que hacer una transformación para decir, o hablo hombres, mujeres o masculino, femenino, pero lo que no era, tengo que convertirlo de alguna forma sin afectar la operación. O sea, la operación no puedo cambiar. Tengo que haber alguna forma para hacer este sistema, un sistema informativo real y puesto, ¿no? Entonces, y obviamente existe, por lo tanto, la separación de sistemas operacionales e informativos para mejorar los rendimientos.
De hecho, al principio los sistemas informativos se generaron a través de queries y reportes este, por los ingenieros de software, pero obviamente sin alteración de información, pero los rendimientos eran muy bajos, aparte era muy poco eficiente. ¿Por qué? Pues me tardaba mucho en sacar un reporte cada vez que me decían, oye, quiero saber esto de una, ¿qué producto se vende más en cada mes? Pues hay que hacer unos queries y verificar si tenía varias bases de datos, pues unificar la información y hacer conversiones lógicas, no físicas. Entonces, era todo un proceso, ¿correcto? Eso obviamente mejora cuando se desarrolla la parte de los almacenes de datos. Ahora, ¿qué es la problema con visión de la compañía? Las compañías tienen una visión específica, ¿no? Entonces, esta visión es lo que quieren ver, pero su visión no está eh, altamente involucrada con la estructura de la información que tenemos o la estructura de los datos. Entonces, de repente podemos tener datos que son inconsistentes. O sea, estos sistemas que desde algunos lados sí me pedían cierta información y en otros no me lo pedían, y a veces hasta me duplicaban la información y a veces la información era inadecuada. También podían tener sistemas que tenían sinónimos, como lo que acabo de hablar, por ejemplo, masculino, femenino, hombre o mujer, ¿no? También teníamos datos libres donde se podían poner cosas cualquiera que no tienen ningún formato. También teníamos valores de datos inconsistentes. O sea, de repente había datos donde no tenían una consistencia. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así de valores de datos inconsistentes. Por ejemplo, cobrábamos, por ejemplo, cuando se cobraba en un ticket, se cobraba el 16% de IVA, ¿no? Por ejemplo, como ahorita. Pero cuando la información se guardaba en forma inconsistente porque decía, yo cobré, el ticket fue de 108 pesos con punto 14.3 centavos. O sea, punto 14.3 centavos. Bueno, que en realidad además cobré punto 14. ¿Ah? Y ese 3 centavos está mal, el último 3 está mal porque no existe. No hay forma de poder poner. Entonces, pero si empezamos a hacer sumatorias de estos 3 más 5 más 6 de repente cuando cerramos, pues tenemos a veces un peso, 2 pesos de más. ¿Y dónde salió? Pues de esta parte de mal redondeo que hicimos. Había estos datos inconsistentes. Claro, se corrigieron los sistemas operacionales, pero también se tienen que corregir en los sistemas informáticos. Y también a veces hay datos perdidos, o sea, datos que de alguna forma no se ingresaron a la base de información. Y bueno, eso es lo real. Vamos a ver un ejemplo en la figura uno que es la que sigue. Fíjense, aquí tenemos esta parte de datos heterogéneos, donde no están unificados. Fíjense cómo Student Data y Student Health, ambos, fíjense, todos tienen el ID, no hay problema, ¿no? O sea, todos tienen con diferentes nombres, ¿no? Pero uno se llama Student ID nombre, el otro se llama Student ID, y la última tabla se llama ID, ¿no? Que se dan cuenta del mismo número en estos dos ejemplos, ¿no? Pero fíjense cómo tengo duplicidad de datos de entrada, porque fíjense, Student Data tiene first name, middle name y last name. O sea, tengo en 3 partes los nombres. Pero en Student Health existe el Student Name completito. O sea, que tengo información duplicada y no heterogénea. ¿Por qué? Porque en uno la divido y en otro la tengo junta. De hecho, si pasáramos estos sistemas, que fuese una base de datos relacional, estaríamos rompiendo la segunda forma normal. Entonces tendríamos que corregir, ¿correcto? Los sistemas, porque ya estamos rompiendo la parte de segunda forma normal y tendríamos que normalizar esta parte. Esto era muy común en la antigüedad. Hoy en día no, porque obviamente hay reglas que tengo que cumplir con la heterogeneidad, ¿correcto? Y la verdad, eso es lo importante. Entonces, eh, obviamente para el Data Warehouse, pues, no le importa mucho si hay información heterogénea. Eso va a haber sistemas para unificar esa heterogeneidad. Pero de hecho, podríamos tener esa parte donde tengamos sistemas diferentes, donde haya cierta heterogeneidad,
porque tengo bases de datos distribuidas en algunos lados, o sea pero no está de distribución como se vieron en base de datos, no. Tenemos distribuidas diferentes bases de información, porque tengo diferentes sistemas, y después tengo que juntar esta información, y esta es la que me lleva a tener muchísimos datos en forma eh, no homogénea, sino heterogénea. Bueno, las tendencias organizativas que nos motivan a hacer, ¿por qué hacer este almacén de datos? ¿No? Y bueno, eh, con el tiempo, obviamente, dices, bueno, tengo mucha información, muchos datos por todos lados, pero yo necesito unificar. ¿Por qué? Porque ningún sistema tiene registros únicos. O sea, todos los sistemas tienen registros únicos para unas cosas y para otros son registros. Esto hace que sea heterogéneo y no nos ayuda mucho en la parte del almacén. ¿No? Entonces, también tengo sistemas no sincronizados, o sea, sistemas que de repente eh, hacen una cosa y después, un tiempo después, ponen la información en otro lugar. Y eso, a no sincronizarlos, también pues, tengo que de alguna forma cumplir el almacén de datos. Como yo le dije, tengo que estar completamente que la base de información sea histórica, que sea verdadera. Entonces, si no están sincronizados de alguna forma, no los voy a sincronizar, porque en la parte operacional de operación no se requiere sincronizar, no me importa. Pero cuando hacemos el almacén, la información histórica sí está completa. Y de alguna forma tenemos que verificar que ya se haya sincronizado por lo menos la parte histórica. Después ahora necesitamos organizar partes analíticas. Ya no nos importa la parte operacional, sino la parte de análisis, ¿correcto? Y vamos a hacer gestiones más relacionadas hacia los clientes, porque yo lo que quiero es tener análisis y toma de decisiones que me ayuden a mejorar mis estados con los clientes, porque al fin de cuentas con los clientes y los proveedores también, son los que me dan beneficios, porque también los proveedores pues, me pueden bajar costos, ¿no? Aunque los clientes son los que me dan más la fortaleza de la empresa. Y entonces, por lo tanto, ayuda a administrar las relaciones de provisiones, así que la información va a estar provisionada hasta que se vuelva históricamente correcta. Correcto. Y ya, ahora sí podamos hacer los análisis adecuados, ¿correcto? Esta es la parte que hace la motivación para hacer un almacén de datos. Bueno, así la definición. ¿Qué es un sistema operativo o operacional? ¿Y qué es un sistema de información o informático? ¿Correcto? El sistema operacional es un sistema que se utiliza para administrar un negocio en tiempo real basado en datos actuales, también llamado sistemas de registros o sistema de transacciones, ¿correcto? O sea, es el sistema que me ayuda al día con día de la administración de la parte del negocio, ¿no? Puntos de venta, este, eh, contabilidad, almacenes, no sé, si tuviéramos algún sistema de biblioteca, si fuera una escuela, pues el sistema de bibliotecas, si tuviéramos un hotel, el sistema de reservaciones, ¿correcto? Son sistemas específicos que me ayudan a la operación, ¿correcto? En ese sentido. Un sistema informativo o de información es un sistema diseñado para la toma de decisión, basado, como lo dije, en datos históricos. Ajá. Puntuales y obviamente con cierta forma de predicción para ciertas consultas complejas y la aplicación de minería de datos en estos datos. O sea, en el Data Warehouse sí puedo hacer minería de datos, que es algo importante. De hecho, con el Canine y con el RapidMiner puedo hacer el Data Warehouse, ¿correcto? Puedo construir los Data Warehouse y después de construir el Data Warehouse podría aplicarle algunas técnicas de clasificación, de asociación, algunas cosas que yo quisiera trabajar con ellos, no el cubo que vamos a ver después, que es el OLAP, que eso es otra técnica diferente, que no lo hace ni Canine ni RapidMiner, pero sí puedo aplicar otras técnicas diferentes de esta parte de minería de datos. Lo que sí les puedo decir es que ninguno de estos sistemas de Data Warehouse sirven realmente para la predicción. ¿Eh? O sea, hay algunos autores que les gusta hablar de esa parte de que se puede predecir con los Data Warehouse. Yo en mi experiencia difícilmente puedo predecir con el Data Warehouse. O sea, sirve bien para análisis y para la toma de decisiones, para decir
qué tengo que cambiar para que algo funcione en forma correcta, esto o no, ¿correcto? Entonces, esta es la parte de lo importante del desarrollo de estos dos. Ahora, el Data Warehouse está hecho para los sistemas informativos. Y los DBMS relacionales, los bases de datos relacionales, está hecho para los sistemas operativos. Y los sistemas informativos son los Data Warehouse. En esos sistemas son las dos características. ¿Qué uso? Una base de datos relacional, sistemas operacionales. Una base de datos no relacional, sino de almacén de datos para un sistema informativo. ¿Me dan un segundo? Voy al baño un momentito. Gracias. Bueno, una disculpa, pero ya saben que cuando el cuerpo habla, hay que hacerle caso. Bueno, ahora sí, bueno, como les decía, entonces, esto es bien importante para entender estos dos sistemas operativos y sistemas de información. Bueno, esto es lo que tenemos que trabajar. Nosotros vamos a trabajar ahora sobre los sistemas informativos. El Data Warehouse va a ser sobre este sistema, ¿correcto? Bueno, vamos a ver algunas comparaciones de los sistemas operacionales contra la parte de sistemas informativos, ¿no? Bueno, la primera, la característica, ¿no? Está en inglés, pero lo vamos a trabajar sin ningún problema. El propósito primario de los sistemas, ¿no? Pues obviamente en los sistemas operacionales es simplemente manejar
correr el negocio como la situación básica, ¿sabes? La parte de trabajar en el negocio para su control, en la parte básica es lo que hace el sistema operacional. Más que los sistemas de información, lo que quiero es un sistema para la toma de decisiones, ¿correcto? O sea, hacer esta parte de desarrollo, de administración de decisiones, o de manejo de toma de decisiones, ¿correcto? Muy bien. Los tipos de datos están representados simplemente por estados del negocio, ¿no? Los tipos de datos. Mientras, o sea, sí, que son datos puntuales, son datos muy específicos en cuestión de cómo ha funcionado la parte operacional. Mientras que el tipo de datos de la, de la información son históricos a un punto de tiempo. Se puede decir que es una fotografía, ¿correcto? Y con predicción, ¿no? de la edad. O sea, y predicción no quiere decir lo que vaya a pasar al futuro, sino esa parte de decir, hasta este momento se ha ocurrido esto, ¿correcto? Bueno, los usuarios primarios, ¿quién usa los sistemas operativos? Pues cualquier persona de la parte operacional. Puede ser clientes, algunas personas de ventas, administradores, operadores. En términos generales son los usuarios primarios. Mientras que los sistemas de información los usa la gente de alto nivel, como son gerentes, directores, analistas de negocios, algunos clientes de, de, en el sentido de análisis de información. O sea, esto está a nivel siempre de gerencia para arriba, porque esto es toma de decisiones, ¿correcto? Bueno, la narrativa es bien importante. ¿Qué es lo que se usa? La parte más importante, pues aquí simplemente son simples actualizaciones y consultas, ¿correcto? Planeadas, en términos generales. Son o sea, los reportes que salen, las inserciones de datos, la actualización de una dirección. ¿Ja? Mientras que para los sistemas son sistemas de queries complejos y de análisis. También a esos se llaman ad hoc, son sistemas para extraer datos. Y esta parte de sistemas como de traer cómo está comportado esquemas de información para esta parte de análisis, como parte del uso, ¿no? Las metas más importantes, bueno, la meta más importante del sistema operacional es el performance, los problemas, la disponibilidad, ¿correcto? Mientras que la parte más importante que es de la meta del sistema de información es que sean flexibles en el acceso y en el uso, para que, o de esa flexibilidad que sí que se pueda fácilmente extraer lo que el gerente quiera para hacer los análisis. Aquí lo importante es y el volumen, pues obviamente aquí tengo más o menos una información constante. ¿Ah? Y se pueden actualizar, hacer consultas de algunas pequeñas tablas y renglones, ¿no? Mientras que el volumen de información es muy grande, de todo todas las renglones, todos, ahí sí que aquí, todos los registros que se requieren para la información. O sea, la parte histórica es bien importante que sea toda, ¿no? Y todos los registros sean considerados, no solamente en una pedazo. En la operacional, a lo mejor en un sistema operacional, yo quiero para los cortes de caja solamente la información de un cierto tiempo del cajero, ¿no? Aquí no, aquí yo quiero tener todo el tiempo de todos los cajeros, de todas las ventas. Pues es bien importante hacer esta parte de los sistemas de información como parte comparativa, ¿correcto? Bueno, entonces, la arquitectura del almacén de datos, entonces, ¿cómo se conforma? Bueno, se hace a través de un centro de datos independiente. Quiere decir que voy a tener una base de datos en algún lugar, en forma no puesta dentro de la misma DBMS de la base de datos. Aunque, si tengo
servidores muy poderosos, sí podría tener la base de datos de la Data Warehouse en el mismo DBMS, ¿correcto? Ajá. Pero pero lo que sí sería una base de datos adicional. El centro de datos es independiente, no va a estar dentro de la misma base de datos operacional. Es una base, el almacén de datos es otra base de datos, ¿correcto? Están como sí, sí que es un almacén de datos operativo, porque van también ahí están como operacionando, pero operativo en el sentido de dar información histórica. El data mart van a ser valores lógicos y almacenes de datos en tiempo real. O sea, en tiempo real me refiero, y la parte histórica va a tener un corte de un tiempo. No en el tiempo real específicamente que yo puedo ver hoy, en este segundo, lo que se está vendiendo, no. Yo puedo ver hasta ayer exactamente lo que se estaba vendiendo. Y puede tener una arquitectura de 3 capas. Aquí puede, no es necesariamente, hay arquitecturas de menos capas, solamente de una capa, para la parte de, del almacén de datos o del data warehouse. Entonces, por lo tanto, todo esto se involucra con 3 partes, que es lo que vamos a ver siempre, que se llama extraer, transformar y cargar, ETLs. Los ETLs están en el Canaan y están también en el RapidMiner. Yo los voy a ver con un sistema de SQL Server que se llama integración de datos, que tiene los ETLs. Los ETLs es exactamente extraer, transformar y cargar. O sea, extraer de varias fuentes de datos, correcto, muchas fuentes de datos las podemos extraer. Transformamos los datos, los de todas las fuentes, las transformamos, los unificamos, de ser heterogéneos los homogenizamos y los vamos a cargar en el Data Warehouse, ¿correcto? Entonces, esto es lo que sería la parte de la escritura del almacén de datos. Y aquí viene en la figura 2, cómo funciona esta parte del data. Yo tengo muchas fuentes de datos, por ejemplo, puedo tener computadoras, bases de datos, puedo tener un servidor, hasta información externa. Y voy a pasar a hacer la parte de la transformación. La E es extraer, ¿no? La T es transformar a través de procesos de limpieza, recompilación, derivación, hacer match, combinación, remover duplicaciones, estandarización, transformación, ver las dimensiones, exportar datos a los maps. Y después, esto lo volvemos a los metadatos, que sería la parte del Data Warehouse. Este Data Warehouse puede estar hecho por muchos Data Smarts, ¿correcto? Lo que les decía, que el Data Warehouse puede tener muchos Data Smart, son más específicos. Y después, lo que le voy a mostrar al usuario, el ETL termina hasta la creación de los datos bajados, y le voy a crear a través de queries de ad hoc, con algunos elementos de presentación de formatos, con reportes escritos en OLAP, que eso es lo que vamos a trabajar a través de cubos de información, unas aplicaciones de usuario final de análisis, o técnicas o herramientas de modeling que puede hacer también el Canaan o el RapidMiner. También herramientas de visualización que también puede ser el RapidMiner o el Canaan, o algunas como por ejemplo Excel o algunos elementos de cubos de información que son elementos que se pueden pegar en la web o en los sistemas internos. Y obviamente ver la parte de los Business Performance Management Tools para poder ver la parte de cómo están trabajando, ¿no? Esto es en la parte de es separar la parte independiente de Data Smart y la otra es la parte de complejidad. Obviamente, muchos Data Smart se vuelven complejos. Siempre va a tener muchos Data Smart, es mucho complejos, pero no importa, esa es la chamba de nosotros, volver, aunque sea complejo, va a ser para los que hacen los Data Smart. Para el usuario final no le importa, va a ver los análisis de información, ¿correcto? Entonces, los datos además, como decimos, son mini almacenes de almacenes limitados de datos. En la figura 2 es lo que se ve. En la figura 3 vemos más bien ya la misma idea, pero a través de esta arquitectura de 3 niveles, que es el E, la parte externa, el T, la parte de transformación, y el L es hacer un
un data warehouse genérico que puede tener muchos data de Smart, pero hago mejor un data warehouse, no hago los data de Smart. Entonces, en algunos van a ser lógicos y en otros van a ser físicos, en la parte de la parte del data warehouse. Y después voy a poner la parte de extracción. En el modelo de 3 capas, puedo brincarme el modelo de hacer data warehouse y puedo hacer directamente, pasarme a hacer la representación, ¿correcto? No es recomendable. Lo recomendable es tener mejor siempre el data warehouse, ¿correcto? Pero se puede hacer. Y entonces, lo parte es que lo que hace lo más interesante es que el ETL es un almacén de datos empresarial llamado EDW, que ese es lo mejor, porque todo lo almaceno en mi data warehouse, no importa que sean varios reportes analíticos. Y a eso se le llama mercado de datos, que es lo que haga de toda esa parte. Entonces, el SAO ofrece opciones de obtener datos actualizados. Y esta forma de trabajar es la figura de trabajar en 3 niveles, que es lo que vamos a trabajar nosotros en la parte práctica, ¿correcto? Muy bien. Esta figura, la figura 4 solamente es cómo funcionan estos almacenes lógicos. Ya vimos esta parte de extracción de los tres, de esta parte de 3 capas. Entonces yo tengo un data warehouse en tiempo real, que ya dijimos que no es en tiempo real, que sí que tengamos la información, que yo lo tengo ahorita y puedo hacer análisis en este momento, pero lo que tengo cargado son datos históricos. Y tengo algunas cosas de transformación, algunas estructuras de transformación y diferentes data smart, ¿correcto? Para poder trabajar. Y otra vez tengo varios sistemas para poder verlos. Los más importantes son estos SOLAR, que pueden ser algunos sistemas de aplicaciones como CRM, SRM y ATM, que son sistemas importantes. La parte de abajo también se puede hacer a través de sistemas de minería de datos, ¿correcto? O sea, de hecho, los chistosos es que puedo hacer a través del Rapid Mining y del Canine, puedo hacer un ETL, poner un Data Warehouse y después volver este Data Warehouse, volverlo a meter al Canine o al Rapid Miner para hacer revisión de datos, de información. Aquí sí podemos hacer de alguna forma análisis, ¿correcto? De lo que hemos visto, como serían hacer clústeres, clasificaciones, asociaciones, todo lo que vimos con la parte de Canine y de la parte anterior de minería de datos, ¿correcto? Eso también se podría hacer. Hay forma de decir, bueno, uso por Rapid Miner para hacer la parte de ETL, genero mi data warehouse, y después este mismo data warehouse entra a la parte de minería, a la parte de análisis, ¿correcto? Entonces es la parte que... Y bueno, ¿qué diferencias existen de Data Warehouse y Data Smart? Bueno, los Data Warehouse son una aplicación independiente, centralizada, con muchas posibilidades y planificar. Mientras que el Data Smart es muy específico, la aplicación tiene un objetivo muy especial, puede estar descentralizada por alguna área, ¿ah? Y te dice que tiene datos orgánicos y posiblemente no planeados. O sea, los Data Smart puede ser que digan que es como ocurrencias de los clientes. Eso se puede desarrollar porque yo puedo tener un data warehouse y de repente le puedo dar ciertas facultades a los administrativos para que ellos generen sus datos más de los mismos data warehouse, o sea, que hagan sus propios cubos de información sin tener que tomar todo el data warehouse general. Puede decir, yo no quiero tomar esas variables. Por eso dice que no se planifica. Los datos son históricos, detallados y sumarizados. Y están ligeramente desnormalizados. ¿Qué quiere decir? Algo importantísimo. Las bases de datos de los trabajados no están normalizadas. O sea, no aplica la regla de normalización. Aquí sí que está baja, muy ligeramente desnormalizada, pero en realidad sí que no está desnormalizada. Mientras que en el Data Smart son algunos históricos con detalles y sumarizadas también, pero aquí sí está altamente desnormalizada. ¿Sabes? No hay ninguna regla. Puede haber hasta duplicidad de información, sin ningún problema. Eso no importa, ¿correcto? La parte de los sujetos son muchos sujetos, aquí mientras que en la parte de ciertas partes está hecho solamente para algunos usuarios específicos. O sea, está, por ejemplo, el que analiza las ventas nada más. En cambio, el Data Warehouse puede ser para toda la gerencia general, mientras que el Data Smart es para
un área muy específica. Y bueno, la parte de las fuentes de información son muchos internos y externos como fuentes. En la data son algunos internos y algunos también externos, ¿correcto? Pueden ser, en realidad, aquí, eso de many, o sea, pocos o muchos es muy relativo, ¿eh? O sea, no, de repente yo he visto data de smart que diríamos aquí son muchos, bueno, sí, pero bueno, muchos dependen, pero si tú ves el universo no tanto son tantos, ¿correcto? Algunas otras características que, por ejemplo, el data warehouse es flexible, es orientado a los datos, tiene un archivo, una vida de trabajo, vive por mucho tiempo este trabajo, son muy grandes y tienes estructuras complejas simples, ¿correcto? El Data Smart es restrictivo, está orientado a proyectos, no a datos, sus tiempos de vida son más pequeños y normalmente son de tamaño medio o pequeño y también es semicomplejo y normalmente está unido en esa complejidad, ¿correcto? Por eso le digo que de muchos data warehouse salen de los datos, ¿correcto? Se dan cuenta por las mismas diferencias. Bueno, aquí sí la que estoy dando de 3 capas para un almacén de datos. Simplemente lo que yo hago es tener data marks, los metadatos, que son los datos derivados. Tengo metadatas, que son recopilación de datos, y tengo datos operacionales. Todos se juntan en una, en una reconciliación o recopilación de datos para subirlos a la parte del data model. Este data model es el data warehouse. Aquí tengo una base de datos relacional, pero muy diferente. No cumple con las reglas de normalización, ¿correcto? Es lo que hace esta arquitectura de varias capas. Bueno, las características de datos contra los datos de eventos. O sea, bueno, yo tengo datos en estados, que son los datos que se van trabajándose en la base de datos operacional, pero ocurre eventos a estos datos operacionales, como pueden ser borrados, actualizados o insertados. Este evento cambia el estado de la información, ¿correcto? Yo tengo que tener siempre el último estado, entonces no me importan mucho los eventos. Los eventos, los DBMS son los que hacen esta parte, pero yo tengo que tener los datos, cuando tengo que extraer datos históricos, como son históricos, tengo que traer los datos últimos, ¿correcto? Un ejemplo sería, yo tengo, por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene una dirección y esa dirección estuvo durante mucho tiempo en esa dirección, ¿correcto? Para que vean cómo es bien importante el evento. Este cliente tuvo esta dirección, a lo mejor estaba en Sonora, por decir algo, ¿no? Pero por alguna decisión este cliente decidió cambiarse a, no sé, a Veracruz. La pregunta sería, ¿yo tengo que cambiar el histórico de los datos a Veracruz? Y la respuesta es no. Yo tengo que tener ya 2 clientes. Por eso sirve la duplicidad. Porque va a ser el mismo cliente, pero con un estado diferente. Para que no se altere la información. Cuando yo haga el ETL, tendré que como cambiar el cliente y decirle hay un nuevo cliente. Aunque es el mismo cliente, que o sea, sí va a ser el mismo cliente, pero tengo que tener una relación diferente porque los nuevos datos que se venden a Veracruz, no a Sonora. Y si yo tengo en mi data warehouse, tengo alguna variable de estado, me refiero de estado poblacional, porque quiero ver cómo venden los estados, tengo que dejar lo histórico en un lugar y cuando se cambió a Veracruz, tengo que permanecer. Aunque sigue siendo el mismo cliente, porque cuando revise al cliente voy a tener que decir, es la venta total del cliente. Entonces, por eso es bien importante esta parte de mantener la parte histórica y hay duplicidad. Claro que hay duplicidad. Alguien dirá, pues tengo 2 clientes repetidos. No, no tiene 2 clientes repetidos. Es el mismo cliente, sí está duplicado, pero tiene diferentes estados. O sea, está en 2 estados diferentes. Y obviamente, pues tendrás que trabajar en el ETL, pues, en toda transformación de datos para que todo esto funcione a partir de ahorita con el nuevo cliente en el nuevo estado, ¿correcto?
esto es bien importante en la parte de la revisión del data warehouse, ¿correcto? Y bueno, pues aquí vienen las características, cómo se van modificando las tablas en forma transicional, y yo voy a tener que siempre tomar la última tabla como la tabla importante, pero si hay datos que son modificados y modificados los registros, yo tengo que prevalecer los registros que se tenían. Por eso les digo, es bien importante en la parte histórica de la fotografía final la adecuada y correcta. Porque si, obviamente, si hay un cambio de un dato por algún error en la parte histórica, pues sí tengo que cambiar el data warehouse. Tengo que cambiar esa información, ¿correcto? Ahí sí esas casi siempre se hacen manuales, porque digo, no debe de ser un sistema normalizado el de los errores, ¿no? Aunque me ha tocado alguna vez que me han pedido que también normalice los errores. Bueno, suerte que si lo pide el cliente, lo haga. No es lo correcto, pero lo pide el cliente. Muy bien. Y aquí entonces viene esta parte como va cambiando los datos también la parte del periódico y va desarrollando esta almacén de datos a través de esta periodicidad. Por lo digo que sí viene importante la parte de periodicidad, los tiempos. La mayoría de los data warehouse tienen como una variable la fecha. Ahí se dan cuenta que tiene el date. Es fundamental el date porque es una variable casi siempre incluida en los data warehouse. Digo, en el 95% de los casos. Entonces, esa es la parte aquí. Y otros cambios de almacenes de datos, bueno, puedo también tener nuevos atributos descriptivos, puedo tener nuevos atributos de actividades empresariales, lo que decíamos, que se pueden cambiar. Puede haber nuevas clases de repente, los atributos descriptivos se vuelven más refinados, que antes los tenían ciertas características y después se pueden dividir. Los datos descriptivos están relacionados entre sí, sí, puede haber descripciones entre sí puestas, y también puede haber 9 fuentes de datos, sí, que de repente todo lo usaba en SQL y MySQL, y de repente alguien dice, pero el nuevo sistema que lo hizo Monterrey lo está haciendo en Oracle. Pues hay que reestructurar los ETLs para que también me traiga la información de Oracle, ¿correcto? O sea, es parte de los cambios de los almacenes de datos. Y los datos derivados es la parte fundamental, y hasta aquí le voy a llegar y voy a ver qué son los objetivos de los datos derivados. Bueno, los objetivos es la facilidad de uso de aplicaciones de apoyo de toma de decisiones, respuestas rápidas y consultas de usuarios predefinidas, datos personalizados para audiencias en objetivos particulares, soporte de consultas ad hoc y capacidad de minería de datos. Esto es lo que yo quiero hacer con los datos derivados. Los datos derivados son los datos que yo traigo de los datos operacionales y se derivan hacia mi data warehouse. Las características son datos detallados. O sea, yo sí me voy a traer todo el detalle, ¿eh? No importa, o sea, no va a traer solamente información. Va a haber agregación, o sea, que también va a haber resumen. Yo algunos datos los voy a resumir. O sea, me traigo los datos detallados, pero o sea, algunas veces esos datos detallados los terminan siendo resúmenes, porque lo que yo quiero es el resumen de los datos. Por ejemplo, yo tengo las ventas diarias, pero en mi data warehouse nunca va a haber análisis día por día. No les interesa los análisis día por día. Ellos les interesan los análisis de semana. Entonces, sí me traigo los datos detallados del día por día, pero lo vuelvo un resumen de semana, ¿correcto? Esa es la parte importante. Y pueden estar que estén distribuidos en muchos servidores, traer la información y sacarlos. Existe un modelo de datos que se llama los modelos, el modelo base siempre es el modelo dimensional. A todas las variables que yo voy a analizar, se le llaman dimensiones. Y hay un esquema existen dos esquemas. Uno se llama esquema, el más general se llama el esquema estrella, y hay otro que se llama el esquema copo de nieve. Yo más adelante platicaremos del esquema de estrella y después hablaré del esquema copo de nieve. Entonces, no sé si tengan dudas, comentarios hasta aquí, este, alguna cosa que quieran platicar. Pues hasta aquí le dejamos hoy. No va a haber ninguna tarea para este fin de semana, ¿correcto? Te voy a dejar de compartir. Déjame ver si hay algún. Entonces, no va a haber ninguna tarea para este fin de semana. De todo vamos a. Y lo único que voy a subir al ratito, le subo, es el proyecto final, para que lo vayan revisando, proyecto, y lo vayan desarrollando poco a poquito hasta el final del curso. La última semana la última semana de clases, ahí va a venir la fecha. Y y la explicación
de lo que requiero. Puede ser hecho en Canaan, en RapidMiner o en el sistema que ustedes lo pueden programar también en Python, en lo que ustedes quieran. O sea, no es necesariamente los sistemas que hemos llevado, ustedes para desarrollar. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, comentario, alguna aclaración. Nada. Bueno, entonces más quedamos. La próxima semana de calificaciones de acciones de mejora y calificaciones del la segunda unidad. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Para cuándo es el proyecto final, profe? Finales de julio. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿No? Pues bueno, que tengan un muy bonito fin de semana, pásenla muy bien, cuídense mucho, favor de poner su asistencia en el chat y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe, gracias. A ustedes que estén muy bien.